Capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 21. Voy a leer yo el 20 y ustedes leen el 21. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículos 20 y 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Ustedes el 21? Si Jehová es Dios y va y es de poder, y el pueblo no se contiene falta. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites En el nombre de Jesús. una vez más estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta, que escudriña la mente, el corazón, las intenciones más profundas de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo, tu palabra sigue hablando. Tu palabra no falla, tu palabra no pasa y nunca deja de ser. Que tu palabra discierna nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, aún lo más profundo de nosotros, y que podamos aprender de ella lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a estar meditando desde capítulo 16 en adelante y parte del capítulo 18. Pero el versículo que leímos es el versículo donde vamos a centrarnos. La historia de Elías y los profetas de Baal es una historia bien conocida desde muy pequeños, de pronto en las clases bíblicas. A veces es una de las historias preferidas. Ese encuentro interesante, ¿verdad? De ver 450 profetas que se enfrentan a uno solo. Y bueno, nosotros conocemos bien el relato de cómo se da todo el tema de idolatría en el pueblo de Israel. Y este pasaje que leímos es un pasaje bien interesante, el versículo, porque nos deja ver la radiografía general de cómo estaba la creencia del pueblo de Israel a nivel general. ¿Qué era el problema? Estaba reinando en ese momento Acab. Acab tuvo un mal precedente, que fue su padre. Su padre y varios de los anteriores parecía que estaban en una competencia de quién reinaba, pero no mejor, sino quién lo hacía peor. Porque vean el versículo, vayan conmigo al capítulo 16, verso 25. Primero de Reyes 16, 25. Omri, que fue el papá de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Hizo peor, dice. Bueno, ya tenía un precedente Acab, que su papá era peor que todos los anteriores, ¿va? Pero no le bastó a Acab. Él no dijo, no, él quería ganarse el crédito del peor de los peores. Así que veamos los versículos adelante. Versículo 30. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Por si esto fuera poco, el versículo 34 dice, en su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó. Recuerden ustedes cuando hablamos de Jericó,
y Josué dijo: maldito aquel que reedificara la ciudad de Jericó, sobre su hijo la reedificará. Y así fue. Vean lo que dice: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Miren qué título de acá, ¿va? Que es, por lo menos si uno a veces compite para lo mejor, ¿verdad? Para ganarse el mejor premio, el mejor lugar. Pero aquí estaban al revés, va, compitiendo para ver quién era el peor de los peores. Ese era acá, ese era el contexto que vivía el pueblo de Israel. Ahora, una cosa deberían de haber sido los gobernantes, porque ellos conocían la ley, pero también el pueblo conocía la ley y tenían una responsabilidad para con el Señor. Sin embargo, en este punto, cuando llegamos, hay un asunto de que muchas veces cuando pensamos en el tema de la idolatría, pensamos de que el pueblo dejó a Jehová y se fue tras Baal, ¿verdad? Y la misma Biblia nos dice, dejó, pero es un dejar en su corazón. Sin embargo, físicamente y prácticamente el pueblo tenía un conflicto. ¿Cuál era el conflicto que el pueblo tenía? Ellos eran como el clásico cristiano dominguero de hoy en día. Ellos iban a la iglesia, ellos daban sus ofrendas, ellos cumplían con lo que había que hacer en todo el ritual y ceremonial de lo que les exigía el culto a Jehová. Pero junto con el culto a Jehová también servían a Baal y también servían a Aser, y no les parecía ningún problema. Por eso dice que acá tuvo como poca cosa, como al final, bueno, para que nadie esté peleando, entonces yo le doy a Jehová lo que le toca, y le doy también a Baal lo que le toca, y le doy a Asera, y le doy aquí, le doy ahí. No tenía problema. Ese fue el principal, como decimos aquí, el meollo del asunto. El problema no era que Israel se había vuelto ateo. El problema era que tenían una fe dividida. Y en eso quiero que nos centremos hoy. Una fe dividida significa idolatría. Nuevamente, una fe dividida significa idolatría. Y eso, mi hermano, es lo que muchas veces no logramos captar de todos estos relatos, que no solamente el de Elías, que es donde nos vamos a centrar hoy, sino toda la demanda que tienen los profetas hacia el pueblo de Israel. El asunto de tener una fe dividida. Yo creo que nadie de aquí se levantó hoy, se hincó a la par de su cama y le oró una oración a Baal, ¿verdad que no? Absolutamente nadie. Sin embargo, en el caso práctico, mi hermano, muchas veces con nuestras acciones estamos siguiendo los caminos de los hijos de Israel que rendían culto a Baal, no quizá con su boca, pero con un doblez de corazón. Y eso es algo de lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Primero, Baal. ¿Cuál era el problema y el enfrentamiento ahí de Baal con Jehová? Bueno, Jehová, él dice y sigue diciendo que es el único Dios y que no hay Dios fuera de él. Y les advirtió a todo el pueblo de Israel: miren, yo a ustedes los elegí no por muy chulos ni por muy guapos. Los elegí porque yo quería. No fue porque ustedes que tenían un montón de cosas, no. Simplemente porque yo quería, y yo quería exaltar mi nombre sobre ustedes. Su papá es un arameo. Y bueno, les deja ver bien claro que no tenían absolutamente nada especial. Ok, siendo ustedes no especiales, yo los elegí. Los hice especiales, los hice un pueblo sobre el cual quería poner mi nombre, etcétera. Pero yo los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. No quiero que ustedes tomen costumbres de los pueblos a los cuales ustedes entran. Que no adoren a sus dioses, que no hagan esto. ¿Por qué? Porque simplemente yo soy un Dios diferente y yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente. ¿Por qué? Porque así me place. Muy bien, instrucciones claras y todo. El pueblo entra a Israel. ¿Y qué pasa? Entra a Canaán y comienzan a adoptar costumbres
de los pueblos de alrededor. Y una de esas era Baal. Baal era el dios de la localidad. ¿Y qué características tenía Baal? Baal, una de las cosas interesantes, y en todos estos capítulos vamos a ver cómo es un enfrentamiento directo a Baal. ¿Por qué? Porque Baal, primero, se decía que era el dios de la lluvia. Se decía que Baal controlaba el asunto de no solo la lluvia, sino todo el tema cósmico. Baal lo controlaba dentro del contexto de Canaán, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, tiene sentido, de repente sí. Tal vez de plano que sí, Baal. Entonces comenzaron ellos a seguir las costumbres de ellos. Y seguían creyendo que Jehová seguía siendo Dios, pero realmente el que proveía la lluvia, y por ende con la lluvia venía el asunto de la comida. ¿Por qué? Porque era una comunidad agrícola. Y todos aquí sabemos de que si no hay lluvia, pues no hay comida, ¿va? Cuando hay frentes fríos que queman las raíces o al revés, cuando hay una larga sequía, largas canículas, ¿qué pasa? Muere mucho de los sembradíos, ¿verdad? Y todo sube, todo va al alza y no hay suficiente para comer. Bueno, en el tiempo de Israel era una comunidad agrícola, entonces dependían mucho del tema de la lluvia a su tiempo y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Canaán consideraba que Baal era el que movía todo el tema cósmico. Y entonces ellos rendían culto a Baal y por eso tenían tanta devoción a Baal. Y el pueblo de Israel se dejó contaminar por eso y pensaron que, bueno, está bien, nosotros podemos seguir hablando a Jehová, pero podemos seguir las costumbres de ellos porque al final de cuentas está funcionando. Ese es el asunto. Está funcionando, nos está dando para comer. Entonces, mejor no te toco. Yo sé que tal vez no debería ser así, pero nos está dando para comer. Ese es un problema bien interesante. Ahora, en este relato de Elías enfrentándose a los profetas de Baal, vemos cómo Dios desmantela todas las ideas y todas las convicciones que el pueblo de Israel tenía acerca de Baal y que la comunidad alrededor tenía acerca de Baal. Primero, ¿qué pasa? Viene Elías y predice una sequía. En ese contexto, imagínense ustedes, en ese contexto, el que tenía el poder sobre el cosmos, según el pensamiento que circundaba alrededor, era Baal. Por lo tanto, que viniera un profeta, una persona X, y dijera, va a haber sequía. Para muchos les pudo haber sonado ridículo. Si yo he hecho todo lo que Baal quería y Baal pues va a mandar lluvia. Ok. La sequía no fue ni por una semana, ni por un mes, ni siquiera por un año. ¿Cuántos años profetizó Elías que venía sequía? 3 años. 3 años. Eso es un tema en un contexto agrícola, que no haya lluvia 3 años. ¿Qué pasa si no hay lluvia 3 años? Escasez de todo, ¿verdad? No se puede vivir. Hay hambre. Se desata un montón de problemas económicos y de sustento, a tal punto que el mismo Acab, aquel que había levantado lugares para Baal y todo, dice que manda a sus siervos y dice, miren, vayan a algunos lugares cerca de los ríos a ver dónde encontramos comida para las bestias, no sea que nos quedemos sin bestias, ¿verdad? Entonces vayan a buscar cerca de los ríos. Qué curioso que aquel que servía al supuesto Dios que le daba el asunto de la lluvia a su tiempo y todo, no pudo controlar el cosmos. Así que aquí no es una guerra cosmológica, es una guerra teológica, es una guerra de pensamiento, es una guerra de convicción. ¿Qué ustedes creen acerca de que Baal les da comida? Ok, yo permito que todo eso les falle y yo les voy a traer una sequía para que ustedes vean que no es Baal el que les da de comer, que soy yo el que les da de comer. Ahora, eso, hermanos, tiene una gran aplicación a nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nos da de comer es el negocio o es la capacidad que nosotros tenemos.
o lo bien irresponsable que somos, o la manera que competimos con nuestra competencia. ¿Por qué? Porque el mercado, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Hay que competir con las empresas de alrededor y el marketing aquí, y usted tiene que esforzarse. No puede ser que usted trabaje menos y reciba más. Eso inaudito, no se puede. No se puede. Si usted quiere recibir más, usted tiene que trabajar más y más y más, y el mismo sistema nos lleva a un tema de incluso explotación. Ahora, la forma en cómo manejamos nuestros negocios, cómo manejamos nuestro trabajo, cómo manejamos nuestra vida, nos dice mucho acerca de en quién nosotros estamos creyendo y cómo estamos pensando que recibimos la provisión. Porque el pueblo de Israel pensaba que la provisión venía por adaptarse a la forma de cómo hacían ellos negocio en su momento. ¿Cómo hacían negocio en su momento? Era rindiendo el culto a Baal. La pregunta para nosotros es, ¿cómo hacemos negocio nosotros hoy? ¿Cómo recibimos hoy nosotros lo que nos da de comer? El problema para el pueblo de Israel fue el meollo del asunto. ¿Usted quiere ver cómo eso llegó al punto más adelante en el que ellos pensaban que literalmente ellos les daban de comer? Quiero que vayamos a Oseas. Y Oseas nos va a decir cómo era este asunto de la lucha. Oseas sucedió, estamos hablando como unos 100 años más adelante de este suceso que estamos platicando. Pero Oseas nos va a dejar ver claramente cómo el pueblo de Israel llegó al punto de ya tener una forma sistematizada de pensar acerca de Baal y acerca de los dioses de alrededor y acerca de quién le proveía el dinero y el recurso. Vean Oseas 2.5. Vean ustedes conmigo Oseas 2.5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. ¿Cuál era el problema de ir tras sus amantes? ¿Qué pensaban? ¿Qué decían? Que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahí está el meollo del asunto. El problema de ir tras sus amantes era que pensaba Israel que quien le daba su pan, su vino, su aceite, era esa forma de vida que tenía, de ir tras sus amantes, de transar, de estar como yendo conforme el sistema les mandaba que fueran. Y vean el versículo 8, y ella no reconoció, siempre lo Oseas 2, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. No reconocieron que era yo. Ellos pensaban que era ese comercio que tenían, pero que a cambio de ello tenían que transar con el asunto de estar bien con Baal. No reconocían que de pronto toda la importación que hacían de las lanas, de las alfombras, de todo lo que negociaban con las otras naciones, no era lo que les daba de comer. Lo que les daba de comer era la fidelidad a Jehová. Era porque Dios quería bendecirlos. No era porque ellos estaban transando, ni era porque ellos le estaban dando culto a Baal, ni era porque estaban cumpliendo con las expectativas culturales del momento. No era absolutamente nada de eso, ni porque se fajaban para trabajar muy fuerte y muy duro. No era absolutamente nada de eso. No reconocieron la ambigüedad, la falta de claridad, el asunto de tener una fe dividida. Ahora, ¿cómo en la práctica se da este tema de una fe dividida? ¿Cómo nosotros podemos llegar al punto de pensar o de estar prácticamente relegando a Dios a un lado y confiando en otros aspectos? Porque, como bien dijimos, nadie en esta mañana se levantó y le dio gracias a Baal, porque nadie, digamos, no hay un problema de concepción, no hay un problema de creencia, no hay un problema de conflicto mental
todos aquí sabemos a qué Dios adoramos, ¿verdad? Adoramos al Dios de los ejércitos, aquel que la Biblia dice, aquel que nos provee. Ahora, en la práctica, eso puede ser otro asunto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos identificar de pronto nosotros una fe dividida entre dos pensamientos? Porque eso es lo que tenía el pueblo de Israel, una fe dividida entre dos pensamientos. Bueno, cuando de pronto se dice, mire, sí, aquí cuando de pronto nosotros pensamos, ok, Dios es el que me bendice, pero realmente quien hace las fichas es mi esfuerzo. Mi esfuerzo es que yo sí me esfuerzo bastante, y porque me esfuerzo bastante, por eso, si yo no me esforzara, entonces Dios no podría bendecir. Eso es un asunto de un asunto dividido. Miren, yo no sé ustedes, si la pandemia les enseñó algo, pero la pandemia, gracias a Dios, en medio de todo, porque fue una escuela también. ¿Acaso no usted en la pandemia se dio cuenta que aunque uno, por lo menos yo, me di cuenta en el trabajo en el que en ese momento estaba full time dedicado, no hubo momento en la vida en donde yo trabajé mucho más y recibí muchísimo menos que en la pandemia? Me mataba y todo, y recibía muchísimo menos por el asunto del contexto y todo. Entonces, una cosa que me llevó a reflexionar a mí fue, wow, cómo muchas veces nosotros no somos conscientes en el día a día que no es nuestro esfuerzo. No es porque nos sacamos el jugo, como decimos, porque nos levantamos súper tempranito, ¿no? La misma Biblia lo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por demás es que nos levantemos tempranito y por demás que nos vayamos bien tarde a dormir. ¿Por qué? Porque si Dios no está en el asunto, estamos nosotros luchando con nuestras propias fuerzas. Y Dios dice que no se deleita en las fuerzas, no se deleita en nuestra estrategia, no se deleita en qué tanto nos esforzamos. No es eso lo que le impresiona a Dios. Dios espera que nosotros confiemos que es Él el que provee. Entonces, cuando nosotros pensamos que es nuestro intelecto, nuestras fuerzas, no me malinterpreten, nosotros tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero tenemos que tener un balance, incluso en el tema del trabajo. Si usted y yo estamos dejando que el tema del trabajo nos desbalancee en un asunto de buscar a Dios, ahí hay un problema. Ahí hay un claudicar en nuestros pensamientos. Ahí hay un asunto de que yo sigo creyendo en Dios. A nivel intelectual, yo sigo creyendo que Dios es el Dios, el que provee y todo. Pero a nivel práctico, yo no estoy consecuente con lo que se supone que yo creo. Yo estoy caminando en un asunto de que me estoy esforzando más, porque si no, no tengo suficiente. En que yo estoy negociando, llego al punto de negociar mi vida espiritual, porque necesito vivir, y si no, pues me muero. Pero aquí hay un asunto de que Dios le demuestra al pueblo de Israel con todo este relato de Elías, de que Él es el Dios que provee, Él es el Dios que maneja las circunstancias, Él es el Dios que maneja el asunto de la lluvia. Y Dios muchas veces permite que la sequía llegue a nuestras vidas para que nos demos cuenta que nuestro esfuerzo no es lo que gana el favor, ni con nuestro esfuerzo nos podemos ganar la gracia. Baal tenía una forma de actuar en el pensamiento de las personas, que si la gente cumplía con lo que Baal quería, iban a tener a cambio esa bendición. El Dios de Israel no era así. No era interés cuánto vales, no era si haces esto te doy aquello, no. Era por pura gracia, por pura misericordia y por pura confianza en Él, que Él proveía. Entonces, nosotros, hermanos, estamos confiando. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos estabilidad laboral? Si usted quiere preguntarse si de pronto yo estoy entre dos pensamientos o no, pregúntese, ¿qué pasa cuando pierdo estabilidad económica? Cuando usted y yo perdemos estabilidad económica, entonces podemos ver
si nuestros pensamientos estaban divididos o no. Se aprovecha la ansiedad de nosotros. No sabemos qué hacer. Y de pronto, ¿y de dónde voy a pagar esas cuentas? ¿Y cómo le voy a hacer? Y ya mañana y toca esto y lo otro. Y me dijeron que yo tenía... Pero yo sé que es un conflicto, pero es que no tengo de otra. Tengo que ceder. Tengo que hacer porque de plano, si no tengo mi pan, mi vino y mi aceite. Si yo no cedo, si no hago concesiones. Y bueno, de repente nos para la policía en el camino, no tenemos los papeles en orden. Y mire, fíjese que le voy a tener que poner una multa de 500. Chicas, 500 quetzales. De paso, que eso era lo del diezmo que tenía. No, señor, tú sabes que es el diezmo. Mejor le voy a hablar a la policía. Mire, Poli, le voy a dar unos 20 quetzales. Pero es que mire, si no, me quedo sin esos 500. Cuando hacemos concesiones, llegamos al punto de hacer concesiones que no cambió nuestra forma de pensar, ¿verdad? Pero cambió nuestra forma práctica. En la práctica nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, a ti prácticamente necesito para ir a adorarte el domingo, cantarte bonito, y pues ahí te voy a dar mis ofrendas, pues, te voy a dar mis ofrendas, pero a cambio, ahí te encargo el negocio, pues, porque, y ahí te voy a dar mis diezmos, pues, pero ahí te encargo, también, porque si no, ¿de dónde? ¿Verdad? Pero ahí se queda. Pero en lo práctico yo ni tomo a Dios en cuenta en los negocios que hago, ni tomo a Dios en cuenta en cómo obtengo ese material o lo que sea que necesite para el negocio, ni tomo en cuenta la relación que tengo con los trabajadores, ni tomo en cuenta si me aprovecho o no de ellos. No me interesa, porque lo que me interesa es mi pan, mi vino y mi aceite. Al precio que yo gane ese pan, ese vino y ese aceite, no me interesa. Eso es tener un pensamiento dividido. Ahora, hay muchos cristianos que no están diciendo que ellos adoran a Baal desde su boca hacia afuera. En su pensamiento no les pasa que ellos están adorando a Baal. Pero en una vida práctica que están viviendo día a día, tienen un pensamiento dividido, que eso es idolatría. Que eso es adorar a Baal. Se convierte en una adoración a Baal. Que de pronto terminamos explotando a los trabajadores, que de pronto no se les paga lo suficiente. ¿Pero por qué? Porque al final no importa el precio. No importa el precio que haya que pagar. La cosa es de que yo tengo dinero. No importa si yo tengo que negociar el asunto de mi tiempo con Dios o no. Eso no importa. Lo que importa es que tengo mi dinero, mi pan, mi vino y mi aceite. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Señor, tú no eres suficiente para proveerme el pan, el vino y el aceite. Yo sé que te necesitaría buscar más. Sé que de pronto debería de apartar ciertos momentos para estar en comunión con los hermanos. Yo sé eso, pero en la vida práctica yo tengo que darle a comer a mi familia. En la vida práctica yo necesito del dinero. En la vida práctica a mí me queda tiempo para ir de vez en cuando. En la vida práctica no me puedo comprometer. En la vida práctica, Señor, a ti te necesito allá en la iglesia, como allá, pero aquí en mi vida diaria yo me las arreglo. ¿Ok? Ese es el pensamiento dividido, una fe dividida que se convierte en idolatría. Es lo que tenía el pueblo de Israel. Ahora, con su ejemplo, Elías no solamente les dice, va a venir sequía, sino también Dios le muestra a Elías que él es suficiente para sustentarlo y que él no necesita ni siquiera de la lluvia para sustentarlo a él. ¿Qué le dice? Vete al arroyo, ahí te voy a sustentar. ¿Cómo? Yo te voy a sustentar. Muy bien, de la forma más loca que ni usted ni yo nos hubiéramos imaginado, ¿eh? Te voy a mandar unos cuervos y ahí no habían drones en ese momento, ¿va? Porque Dios tenía unos drones naturales, ¿verdad? Le envías tus cuervos y todo, y lo alimentan, ¿verdad? Lo alimentan. Bueno, se secó el río. Se secó el río, tenía sed de Elías y todo. No fue un problema para Dios. Le dice, bueno, Elías, quiero que te vayas a Sarepta. Yo te voy a seguir sustentando allí. Dios les está dando un ejemplo, les está dando una cátedra al pueblo de Israel. Miren,
Yo no necesito transar con Baal para poder sostener a alguien. No lo necesito. Yo tengo mis formas y yo proveo y yo sigo sosteniendo a Elías a pesar de las circunstancias. 3 años. 3 años. Y Dios lo seguía sosteniendo. Dios lo seguía sosteniendo. No le faltó pan, no le faltó comida, no le faltó agua, no le faltó bebida, no le faltó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios lo seguía sosteniendo. Es el reto para nosotros, hermanos. El saber que Dios nos sigue sosteniendo. De pronto, en el trabajo nos miran mal, que nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas que sabemos que van en contra de nuestros valores, que sabemos que van en contra de lo que... Pero es que si no tengo mi pan, mi vino, no. Dios es suficiente para poder suplirle a usted. Se acabó ese trabajo, bueno, Dios va a abrir otra fuente de trabajo. No hay ningún problema. Pero Dios espera que nosotros seamos fieles. Que seamos fieles. Dios se va a encargar. Si tiene que hacerlo de forma sobrenatural, lo va a hacer. Pero Dios le va a seguir supliendo a aquellos que le son fieles y que creen que verdaderamente Dios es el que les sigue proveyendo. Que de pronto tal persona dijo, ya no te voy a dar nada de dinero porque no hace las cosas como digo, o porque no sé qué. Bueno, no hay ningún problema. A mí el que me provee es Dios. Y si yo tengo eso claro, que el que me provee es Dios, Dios va a seguir proveyendo de la forma que no nos imaginamos. Y yo estoy seguro que usted y yo tenemos muchos testimonios de cómo Dios nos ha provisto de maneras milagrosas. En momentos donde no nos esperábamos, no veíamos que estábamos esperando tal vez en alguna persona, en alguna empresa, en algún amigo, en alguna amiga, y la ayuda no vino absolutamente por esos medios. Vino por un medio que usted ni yo nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su poder. Dios no quiere que usted ponga su confianza en el hombre ni en las circunstancias. Dios quiere una lealtad total. Eso es lo que Dios está pidiendo al pueblo de Israel. Lealtad total a pesar de las circunstancias. Y si eso significaba pasar por una situación crítica económica, Dios quería fidelidad de ellos. Bueno, Dios le envía a Sarepta. Curiosamente Sarepta tiene todo que ver con este asunto del enfrentamiento entre Jehová y Baal. Dios les da una cátedra a su pueblo. Sarepta, el centro del culto a Baal, de donde era Jezabel, la impulsora y propulsora de todo este asunto del culto a Baal. Sarepta. Ahí en Sarepta, la gente estaba muriendo de hambre. Ahí en Sarepta. La gente muriendo de hambre, cuando de pronto una viuda que creía en Jehová, seguía con su fe firme en Jehová, se encuentra con que ya no tiene, se acabó. Sus recursos se escasean, le estaba yendo económicamente mal, como a todo mundo alrededor, le estaba yendo económicamente mal. ¿Y qué dijo ella? Ya solo tengo un poco de harina para hacer lo último para comer para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Allí, donde se acababan las posibilidades de subsistencia, Dios muestra otra vez su mano poderosa, alimentando a esa viuda de forma sobrenatural. Una viuda que confiaba en el Señor. Y de forma sobrenatural Dios le provee. Porque no escaseó el vino, no escaseó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella puso su confianza en Dios. A pesar de eso, Dios le siguió proveyendo de manera milagrosa. De manera milagrosa. ¿Por qué? Mire lo que le dice Elías. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así fue para esa viuda. Gloria a Dios. Porque Dios mostró su poder en el mismo territorio donde se suponía que Baal era el que proveía. En el mismo territorio donde se suponía que Baal era el dueño, donde se suponía que Baal controlaba la cosa. Ahí Dios les demostró, miren, aquí en el mero centro donde está, se supone, su Dios reinando, aquí yo les enseño que no es Baal el que provee,
que toda la gente que está confiando en Baal está teniendo escasez, está teniendo problemas. Pero a los míos yo los sigo alimentando. A los míos yo les sigo proveyendo. Los míos no importa. ¿Quién se iba a imaginar que el aceite no iba a escasear? ¿A quién se le hubiera ocurrido ese método? A nadie. Que no iba a escasear la harina. A nadie. Pero Dios utilizó ese método. De manera milagrosa le proveyó. Y le siguió proveyendo. ¿Qué otro asunto? ¿Qué otro enfrentamiento? Bueno, la viuda nos sirve a nosotros y le sirvió al pueblo de Israel de un ejemplo. Muere su hijo. Por cualquier circunstancia, la Biblia no nos dice por qué murió. Muere el hijo de esa viuda. Esa viuda que estaba alimentando a Elías, se le murió. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la viuda? ¿Cuál es el problema conmigo? Le dice al profeta. Veniste aquí para recordarme mis males pasados. Ella reconoce, yo tengo pecados pasados y todo, pero has venido para eso, para recordar mis pecados. Te estaba alimentando y se me muere el hijo. Le estaba echando la culpa a Elías, ¿verdad? Y Elías, ¿qué situación en la que se encuentra? Y viene allí, se le muere el hijo a esta mujer y todo. Ahora, hay un elemento interesante allí. Que Elías le dice a Dios, Señor, como le transmite esa pregunta a Dios, ¿no? Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedabas afligido, haciéndole morir su hijo. Como que no entendía Elías cuál era el asunto de Dios, pero Dios estaba en su gracia, en su misericordia, dejando a través de ello una enseñanza clara al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Baal también decía que era el Dios de la vida y de la muerte. Y Baal exigía que se le sacrificara no solamente corderos, sino hasta el punto de sacrificar vidas humanas. Había que sacrificarse. Miren el Dios de Israel. El Dios de Israel no necesita sacrificios humanos. En ningún momento nos dice que Él mató al hijo de la viuda porque no sé qué. No. Simplemente nos deja ver un suceso que un día nos va a pasar a todos. Usted y yo nos vamos a morir. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, nos vamos a morir. Bueno, en ese momento le tocó al hijo de la viuda y se murió. Pero nuevamente, el Dios de Israel les deja claro al pueblo de Israel y a todos los que leen este pasaje de que el dueño de la vida no es Baal. Jehová oyó la oración de Elías. Elías no tuvo que hacer nada más que orarle a Dios. ¿Y qué le dijo? Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Revivió. Me parece que es el primer ejemplo en la Biblia que tenemos de resurrección, ¿verdad? Revivió el niño. Se lo da vivo a la mamá. ¿Y qué dice la mamá? Reflexionando, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vaya interesante cosa también, que la mamá hasta entonces reconoció que ese tal Elías era varón de Dios. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Había visto milagros y todo, pero al final, gracias a Dios, llegó a conocer que la palabra de Dios era verdad en la boca de Elías. Dios le muestra nuevamente al pueblo de Israel que quien tiene control de la vida y la muerte no es Baal, como lo dice. Que Dios no necesita sacrificios humanos. Él mismo da la vida. Vemos la contradicción, ¿verdad? Cuando Baal pedía y pedía y pedía, Dios no, yo no necesito, yo por pura gracia actúo. Y yo incluso le devuelvo la vida a este muchacho. Yo no necesito que me esté sacrificando absolutamente nada. Nada pidió. ¿Qué le pidió? O usted puede ver qué le pidió a cambio a la viuda. Nada más que alimentar al profeta. Pero no le pidió que tenía que hacer esto y lo otro y ritos y todo. Nada. Por pura misericordia, por pura gracia, Dios estaba actuando. Ahora, Elías regresa a ver acá y le dice, ok, dejó de llover 3 años. Cuando llega Elías a ver acá, miren qué interesante el diálogo que se da por allá en el capítulo 18, versículo 17. Capítulo 18, versículo 17, el primero de Reyes. Miren lo que dice. Cuando acá vio a Elías
le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Ese lenguaje que utiliza acá es importante. Le está echando la culpa a Elías de la situación que está pasando. Por tu culpa. Ahora, eso es interesante porque el diablo utiliza ese argumento para culpar muchas veces a los hijos de Dios. Por tu culpa esta empresa está como está, porque no querés hacer esto. Por tu culpa, porque ya dijimos que vamos a hacer esto, que está contra la ley, que está, pero no querés hacer esto. Entonces es tu culpa. Es tu culpa que la situación económica, tu familia está así como está, porque no querés transar con nosotros. Porque ya te ofrecimos dinero y no querés. Este dinero es fácil. Fácilmente podrías tener, solo me tenés que llevar este paquete y fácilmente, pero no querés. Te estás muriendo de hambre porque querés. Estás en miseria porque querés. Estás en miseria porque no querés transar por tu culpa. Es tu culpa. ¿Verdad? Y ante esas acusaciones del puro diablo, porque no pueden meter nadie más, del puro diablo, que quieren hacer sentir mal al Hijo de Dios por mantenerse íntegro, lo quieren hacer sentir mal. Es tu culpa. Estás así como estás porque no querés hacer algo diferente. Porque ahí te lavaron el coco en esa tu iglesia. Te tienen bien engañado ese pastor, solo viviendo de tus diezmos. Y mira, en miseria estás. Por tu culpa, porque si ya hubieras hecho esto y lo otro, ya hace tiempo que tuvieras hasta casa, carro y millonario fueras. Pero como no, como seguís pensando que ese es tu Dios no sé qué, mira, por eso estás así, en miseria estás. En miseria. Esas son palabras que vienen del diablo. Del puro diablo. Y tenemos que identificar, Elías es un buen ejemplo que nos ayudó a identificar las palabras que venían del puro diablo. ¿Qué dijo Elías? Él respondió, lo que respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo turbaron a Israel? Acab y la casa de su padre. Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Tú, el responsable de eso, Elías. Ni modo que solo porque Elías oró y Dios mandó juicio y cerró los cielos. Por eso era culpa de Elías, porque Elías oró. No. La culpa era del pueblo de Israel, la culpa era de Acab, que habían dejado a Dios y les estaba viniendo mal tras mal. Pero no porque Elías oró para que se hiciera justicia, porque Elías oró para que Dios cerrara los cielos y que ellos se dieran cuenta que su sistema estaba fallando. No, por eso significaba que Elías era el malo de la película. Eso no tenía absolutamente nada que ver, pero sí ese era el pensamiento que Acab tenía. Y no faltaban seguramente muchos israelitas que creían lo mismo. Que por culpa de Elías. Elías, sí, con razón. Tantos profetas que los mataban y todo, pobrecitos, porque les tocaba representar a Dios ante un montón de personas que no creían en Dios. Y entonces los agarraban, como a ellos eran a los que podían ver, contra ellos la agarraban, ¿va? Sí, que por tu culpa y que no sé qué. Y por eso el diablo muchas veces la agarra contra usted. Y los impíos la agarran contra usted. Porque como a Dios no lo pueden ver, y como les cae mal que lo que usted dice tiene razón, y les cae mal que saben que no están siguiendo los caminos de Dios, y les cae mal, y lo ve usted que sí está siguiendo los caminos de Dios, entonces contra usted la agarra. Y la emprenden de forma directa contra usted, aunque usted no les ha hecho absolutamente nada, ni tiene ahí nada que ver en ese problema, pero contra usted la agarra. Personifican el problema en usted y le echan a usted la culpa. Pero Elías tuvo la sabiduría de Dios para hacerle ver a Acab que él no era el problema. El problema es tú. Tú que dejaste los mandamientos de Dios. Tú que turbas a Israel con haber dejado, con haber construido altares a Baal. Tú eres el problema. Yo no soy el problema. Ahora reúneme a todos esos profetas. Reúnelos. Y vamos a ver realmente quién es Dios. Bueno, lo reunió Acab. Y aquí llegamos al punto principal del asunto. El pueblo. Lo que leímos al inicio de esta mañana. ¿Qué fue la pregunta? ¿A qué instó Elías al pueblo de Israel? Les dice, se acercó a todo el pueblo y les dice, ¿hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. El problema del pueblo era que claudicaba entre dos pensamientos. Es que sí, yo sé que Jehová es Dios, pero con todo esto que estamos haciendo nos está funcionando y va bien el negocio. Entonces, está bueno lo que estamos haciendo. Aunque sea injusto, aunque sea, pero está bueno, porque está funcionando. Estaban claudicando entre dos pensamientos. Y Elías nos llama a una definición. Necesito que se definan. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y vean la respuesta del pueblo. El pueblo no respondió palabra. Es decir, seguían claudicando. Jehová es Dios. Y Baal es Dios. Mejor me cabe la boca y no digo nada. Pero ahí, con ese silencio que el pueblo tenía, eran claudicar en sus corazones. Porque no había una definición clara por Jehová. Ellos estaban como, esto así se ha hecho y así sigue y mejor no muevo nada, mejor no muevo nada. Y estaban claudicando entre dos pensamientos. Y nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, de no estar claudicando entre dos pensamientos. Que no solamente a nivel económico este asunto aplica de cuando nosotros claudicamos entre dos pensamientos, sino hay muchos en nuestro medio que claudican entre dos pensamientos también. ¿Qué diremos ante las supersticiones? Bueno, yo confío en Dios y todo, pero también por si acaso le va a pasar ese asunto del huevo que dicen al niño y no sé qué, y por si acaso no sé qué mal de ojo que le hicieron. Entonces, y por si acaso dicen que viernes 13 no es un día muy bueno, entonces yo creo en Dios, pero por si acaso mejor no me arriesgo, ¿verdad? Y por si acaso esto y lo otro, y por si acaso, ¿verdad? Claudicar entre dos pensamientos, por si acaso. Mejor cuidarnos y mejor, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, de todos modos. Yo sigo creyendo que Dios es Dios, pero por si acaso hay que hacer esto. Y no tiene que ser así. Ese por si acaso, Dios no tolera el por si acaso. Es que o confías en mí o no confías en mí. Pero ese por si acaso aquí no funciona. O confías o no confías en mí. Una fe dividida. ¿Qué hay de esa división que a veces hay en las familias? De que es que la verdad que él es un cristiano muy bueno y todo, y cómo colabora en la iglesia, y cómo da sus ofrendas, y cómo da sus diezmos, pero la verdad es de que en la casa este hermano es bien abusivo con su esposa. Pero de todos modos, ¿cómo colabora? Dios ahí va a ir tratando poquito a poquito en su corazón, poquito a poquito, pero ahí dejemos que Dios haga la obra. Como dice claudicar, sí, pero como nos conviene. El asunto ese va de interés, ¿cuánto vales? Ese es un asunto de claudicar en el corazón. No me defino mucho porque, bueno, mejor en silencio no me meto a ese asunto y ya, ¿verdad? Eso es lo que decía el pueblo israelí. Mejor Elías está preguntando, pero yo mejor ni respondo. Ya con eso. Aquí mejor nadie me mira. ¿Qué haces tú? No, Dios no tolera eso. Dios quiere que nos definamos, que las injusticias que nosotros vemos las denunciemos. Y esa no era lo que Baal proponía. Baal proponía que. ¿O qué tal los cristianos que tienen esa fe dividida, volviendo al tema económico de yo creo que el Señor me bendice, yo creo, y su palabra dice que sus bendiciones seguirán a los que creen y que Él es el que los bendice y el que provee y todo, pero fíjese que yo ya probé todo aquí, Guati, la verdad que no me funciona usted y la situación está difícil y todo, y ya conseguí mi coyote que me dijo que me lo va a hacer barato, allá en otro lado está cobrando 160,000 quetzales y él me dice que me lo va a dejar en 80,000 y yo tengo mi terrenito por ahí. Entonces dice que me acepta la escritura, me dice,
y que se lo puedo pagar a pagos. Entonces, pues, primero Dios, voy a llegar. Y ya cuando llegue uno va a mandar el diezmo. Pero hágame favor, ore por mí. Yo le prometo, mire que le voy a mandar diezmos y ofrendas y me voy para un futuro mejor para mis hijos, porque Dios sabe que estamos en necesidad y que yo creo en Él y yo creo que así es como Dios me va a bendecir. Como claudicar en dos pensamientos. Que Dios me tiene que bendecir, pero me tiene que bendecir en dólares. Así en quetzales Dios no trabaja. Dios trabaja en dólares. Entonces, me va a bendecir en dólares porque valen más. Y primero Dios, estoy en mis 25 años, o tal vez no tanto, tal vez unos 8 años, y me les escapan los del ICE, y primero Dios. Ese pensamiento de claudicar en dos pensamientos de que Dios, como tomar la moda, porque esa es la moda, de que Dios bendice al que se va a los Estados Unidos. Y si usted no se va a Estados Unidos, ay, pobrecito, aquí está destinado a morirse de hambre, y sí, y que ya cuando regresen a los Estados Unidos, viejo. Sí. Claudicar entre dos pensamientos. Es que fíjese que allá Dios cómo me bendijo. No, Dios no lo bendijo ahí. Ahí se fue por pura gana y por puro asunto suyo. Y lo que usted hizo, eso no fue bendición de Dios. Ese fue un asunto de que claudicó en dos pensamientos y que había un asunto de idolatría. La avaricia es idolatría. Y buscó el superarse económicamente por encima de tener una relación con Dios. Ya dejó de ir a la iglesia. ¿Cómo hace bendición? Dejó de ir a la iglesia. Se buscó otra mujer. Ya no iba al culto. Tiene otra familia allá y todo. Y decir que Dios lo bendijo. No tiene nombre, ¿va? Esa gente es de verdad, hombre. Es gente pícara, mañosa, perversa. Gente, saber ni qué pensamiento tiene, pa. Pero así cree la gente, de verdad así cree la gente. Piensan que esa es una bendición de Dios, que cuando hacen marufia es bendición de Dios, que Dios me bendijo de esta manera. No, es que fíjese que aquí realmente las cosas no se hacen así como en Guatemala. Usted sabe que así está y aquí todos necesitan ganar algo. Entonces yo para poder hacer esto y todo le pasé unos centavitos ahí a tal persona y ya me hizo el favor. Ya me hizo el favor. Es que aquí había que hacer en Amuni un asunto y había que soltar algo, porque si no, así no se mueven las cosas, no se mueven. Por más que uno quiera, no se mueven. Entonces, pues así son las cosas. Y Dios sabe, Dios entiende y Dios comprende. No, es claudicar. Eso es llegar a acuerdos que Dios no nos pidió que llegáramos. Estamos claudicando entre dos pensamientos. Ahora, Elías los confronta. Si Jehová es Dios, sigan entonces. O si Baal es Dios, sigan. Y no supo el pueblo qué responder. Ahora, nosotros estamos sabiendo qué responder con nuestras vidas. Elías viene y tiene que hacer como todo eso. Nosotros ya sabemos cómo incluso ridiculiza a los profetas de Baal. Bueno, llámenlo, porque tal vez está durmiendo, o tal vez anda de viaje, o tal vez está haciendo cualquier otra cosa, está ocupado y como es Dios, ¿verdad? Tiene muchas cosas que hacer ahí y todo, y haciendo ahí, y de todo, y se sacaban sangre y gritaban y hacían el gran show y todo, y Baal nunca le respondió. Nunca le respondió. Y Elías llegó al punto de decir, miren, primero, restaura el altar. Pone las 12 piedras en el altar, hace las cosas como Dios le dijo que tenía que hacerlas, pero le agrega un componente extremo. Primero, ya el hecho de que fuera a caer fuego del cielo era poco probable. Póngase usted a orar para ver si le cae fuego del cielo para que encienda su fogata. No le encienda su fogata. ¿De verdad? Pero tenía una razón de ser. Tenía un asunto por qué. Era un para qué. Ahí Elías no estaba buscando como su nombre y que él como el hombre de Dios y todo, no, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Para eso, ok, había un asunto claro, un objetivo claro. Así que no solamente lo ridiculiza a ellos, y ellos Baal nunca respondió, por supuesto, pero Elías llega al punto de ir al extremo. Ok, échenle agua.
Usted sabe que si pone, aunque por más seca que esté la leña, usted le echa agua, ¿será que le va a agarrar el fuego? No le va a agarrar fuego, eso no le arde, y humo le va a sacar, nada de que le arde eso, ¿no? Bueno, échenle agua, una vez, 2 veces, 3 veces, échenle más agua. Muy bien, ahora voy a orar. ¿Qué tuvo que hacer Elías? Ni hacer un gran ruido, ni hacer un gran show, ni tanta cosa, ni... Oró, una oración sencilla, no estuvo gritando como nosotros, no, tranquilo. ¿Qué dijo? Acérquense, todo el pueblo de Israel, vengan a ver cómo es la cosa. Ya le echaron agua, ya probabilidades. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso encendiera? 0, mucho menos que 0. No habían probabilidades de que encendiera, ¿verdad? Muchas veces en su vida y en su vida no hay probabilidades. En su vida y en mi vida, probabilidades de que usted vaya a sobrevivir sin ese trabajo. 0 o menos que 0. Probabilidades de que usted vaya a pagar las cuentas. 0 o menos que 0. Probabilidades que se logre esto si usted no tranza. No hay probabilidades. Probabilidades que le resuelvan justamente si usted no hace. 0 probabilidades. No hay probabilidades. Bueno, en esas 0 probabilidades, o menos que 0 probabilidades, Dios hace otro milagro. Y todos sabemos la historia. Dios hace caer fuego del cielo a la oración de Elías. ¿Qué dijo? Elías, Jehová Dios de Abraham, Isaac e Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, inmediatamente, no hubo que esperar, entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y entonces el pueblo pudo ver quién era Dios. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, Dios permite que lleguen situaciones a nuestras vidas. Y muchas veces no es que Él las mande. Simplemente son situaciones que pasan. Y Él se queda esperando a ver cuál va a ser nuestra reacción. A veces Dios envía sequía. A veces envía sequía de aquello que era lo que nos daba nuestro pan, nuestro vino y nuestro aceite. Para que nosotros veamos y recordemos en quién está nuestra confianza. Amén. Para que nosotros no desviemos nuestro corazón y recordemos que nuestro provisor es Dios. Y efectivamente Dios pudo haber utilizado el trabajo que usted tenía para proveerle, pero cuando ese trabajo comenzó a exigirle que usted transara su vida y que usted dejara de buscar fielmente a Dios, deja de ser una bendición y se convierte en una prueba para usted. Y entonces Dios espera que seamos definidos. Dios espera que tomemos decisiones radicales, confiando en que, Dios me va a proveer. Esto en un tiempo Dios lo utilizó para bendecirme, pero ahora se está oponiendo a mis valores, ahora está en confrontación directa a Dios y yo no puedo tomar parte con eso. Así que yo prefiero no estar en el asunto. Dios utilizó eso para bendecir. Así como cuando usted ve otra vez en la Biblia que Dios mandó otra vez cuervos para alimentar a otra persona. No recuerdo yo otro pasaje donde Dios tiene formas para proveer de la manera que Él quiere. Entonces, a Dios no se le han acabado los métodos. Dios le va a seguir proveyendo. Amén. Es cierto, usted y yo no vemos de dónde puede venir la provisión. Usted y yo no vemos de dónde podría venir nuestro pan, nuestro vino y nuestro aceite. No lo vemos. Pero Dios se va a encargar. Y Dios no lo va a dejar desamparado. Dios no la va a dejar desamparada.
Pero mientras sigamos claudicando en dos pensamientos, no podemos decir que Dios es el que nos está bendiciendo. Podemos decir que es nuestro esfuerzo, pero va a llegar un momento cuando Dios va a mandar sequía y nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y vamos a esforzarnos el doble y el triple. Y vamos a transar mucho más. Y vamos a hacer mucho más. Y vamos a ver que no trae respuesta. Y Dios va a estar ahí esperando que nos demos cuenta que no era eso. Que no era eso. Que el poner la confianza en eso no fue lo más sabio. ¿Por qué? Porque trajo sequía. Y sequía, y no era eso. Y simplemente el problema era que en su momento nosotros no estábamos reconociendo que de Él venía la bendición. Que Él es verdaderamente Dios y no Baal. Que Él es verdaderamente Dios y no nuestro jefe, no nuestro trabajo, no nuestras fuerzas, no nuestro intelecto, no, absolutamente nada de eso. Que Dios cuando quiere proveer, provee y no necesita absolutamente nada. Si Él quiere utiliza cuervos y Él provee. Y aún, si no hay vida, Él da vida nuevamente. Pero que en Él está nuestra confianza. Miren qué ejemplo más tremendo el de Abraham. Cuando Dios le dice, mira, dame a tu hijo. Aquel, y como Dios resalta, tu hijo, tu único, el de la promesa, el que amas. Como echando de chile a la herida. Dámelo. Ahora, Abraham era una bendición, su hijo, era una bendición. Era una promesa, era una promesa. Y Dios le dijo que sí, no. Pero, ¿qué nos dice el texto bíblico? Probó Dios a Abraham. Muchas veces Dios lo va a probar a usted con aquello que fue la bendición suya en un tiempo. Pero Dios quiere probar que esa bendición que Él le dio no lo haya relegado a Él y lo haya pasado a segundo plano y que usted esté amando más la bendición que quién es Dios. Entonces Dios nos prueba. Aún con las bendiciones que Dios nos dio, Dios nos prueba. No puede ser, dice la gente. No, porque es que yo tanto que le oré a Dios por este trabajo y Dios me lo dio y entonces yo no lo puedo dejar. Y yo no. Sí, pero Dios lo está. Imagínense que Abraham se hubiera puesto, no. Es que este es mi hijo de la promesa. Dios me dijo que me iba a bendecir. Eso que yo estoy escuchando no es de Dios. Son puros demonios que me están hablando y que me están diciendo que yo tengo que matar a mi hijo. No. Esto no viene. No cuadra. Dios tiene el derecho, Dios es soberano. Y Dios le puede decir hoy sí y mañana le puede decir no a exactamente lo mismo. Y Él tiene el derecho. ¿Y quién le va a decir a Él que no? ¿Y por qué no? Si Él puede. Entonces lo va a probar. Si en su corazón está aquello. Y más vale que aquello que Dios utilizó como bendición un día no esté en nuestro corazón. Porque de lo contrario, Dios va a traer sequía. Dios va a traer sequía ahí para que nos demos cuenta que esa no es nuestra bendición. Que nuestra herencia es Jehová. Y el que bendice es Jehová. Y el que provee es Jehová. Que Él es todopoderoso y capaz de suplirnos hasta lo último. Amén. Entonces, hermanos, hoy yo quiero invitarlos a que nosotros reflexionemos en nuestra propia vida. Usted no necesita que yo venga y le diga, mire esto en su vida, esto otro en su vida. Usted sabe cómo está su vida y gloria a Dios si su vida hoy en día se encuentra en un solo pensamiento, que Jehová es Dios y que alrededor de Dios gira toda nuestra vida, no solamente los domingos en la iglesia, sino gira toda nuestra vida. Si nuestro tiempo se está alineando a los tiempos de Dios, si nuestra agenda se está alineando a lo que Dios espera de nosotros, si no estamos relegando y no estamos dejando a Dios al último lugar para ver si me sobra tiempo, si me queda, y porque yo al final necesito mi pan, mi vino y mi aceite. No, si estamos esperando verdaderamente en Dios para que Él sea el centro y que después de eso yo pueda ordenar todo lo demás. Si así está mi vida, gloria a Dios. Si así está la vida de mi familia, gloria a Dios. Pero si no está así mi vida, si no está así la vida de mi familia, es momento de reflexionar, de decir,
No podemos seguir en esto. Si Jehová es Dios, tenemos que seguirlo. Tal vez Dios nos está pidiendo que dejemos ciertas cosas en nuestra vida, que cambiemos cierto modo en nuestra vida, que cambiemos cierta forma de ejecutar nuestra vida, que cambiemos. Dios nos está pidiendo que hagamos cambios en nuestra vida. Tenemos que aceptar nosotros el reto. Porque si nosotros seguimos claudicando en dos pensamientos, estamos siendo tácitamente idólatras. No nos estamos dando cuenta que estamos idolatrando. Podemos estar idolatrando relaciones, podemos estar idolatrando trabajo, podemos estar idolatrando incluso a la familia, podemos estar idolatrando incluso bendiciones que Dios nos dio, como en el caso de que cuando Dios prueba a Abraham. Usted y yo podemos, ¿por qué? Porque el corazón es engañoso, hermano. El corazón es engañoso y tenemos que preguntarnos, ¿no estaré yo idolatrando algo? Familia, estaré idolatrando cualquier cosa que en su momento tal vez fue bendición de Dios, pero yo le estoy llegando a un punto de idolatrar. Eso es pecado. Tenemos que analizar nuestras vidas y pensar y decir, Señor, ¿qué cosa en nuestra vida de pronto yo he puesto más mi confianza? O yo te he dicho, para esto no te necesito, para todo lo demás, pero aquí yo me las puedo y yo voy con esto. ¿Será que nuestra vida está siendo realmente fiel a Dios? ¿Realmente que le estamos buscando a Dios como deberíamos de buscarlo? ¿O hemos estado relegando a Dios a un segundo, tercer, y estamos cumpliendo con los requisitos de la presión social de la congregación? Pero realmente en nuestro corazón es otro el asunto. Realmente nuestro corazón está dividido. Un corazón dividido, una fe dividida, es idolatría. Que Dios nos ayude a evaluar nuestra vida. Y hoy es un buen momento para evaluar nuestra vida. Y si nosotros durante la predicación identificamos y Dios nos dijo esto, lo otro en tu vida, revisa eso. Es mejor que le pongamos atención. Es mejor que veamos. En vez de quedarnos como el pueblo de Israel callados y no decir y no responder. Quedarnos callados también ya es decidir. A Dios le indignaba esa actitud del pueblo, que no se decidía, no se definía, no podían decir. Ellos estaban callados. ¿Por qué? Porque no sabían quién era el que les estaba proveyendo. Si era malo Jehová, a saber. Yo no sé si quien me provee es Dios o si quien me provee es porque yo soy bueno en esto. No sé, pero ni tampoco me voy a poner a averiguar. Mejor sigo así como estoy. No. Dios quiere que nos definamos. Y que cuando usted le pregunte, mire, ¿y usted? ¿Y cómo le ha ido bien, verdad? ¿Y cómo le ha hecho? Mire, ha sido Dios. Yo hago lo que me toca, pero realmente, aunque yo hiciera todo lo que me toca, esto no funcionaría si no fuera por Dios. No funcionaría si no fuera por Dios. Es Dios el que le envía su aceite, su pan, su vino. Por supuesto que somos diligentes en lo que hacemos. Pero si Dios me envía el pan, el vino y el aceite, nadie más lo hace, hermano. No es ni su trabajo, ni bueno, nadie más. Hoy es el momento de evaluar quién es verdaderamente mi vida, quién me da mi pan, mi vida y mi aceite, mi pan, mi vino y mi aceite. O si de repente el jefe ahí está como torciéndome el brazo con tal de darme el pan, el vino y el aceite. No, Dios es el único que nos da el pan, el vino y el aceite, y a quien le debemos sumisión absoluta es a Dios y a nadie más. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra nos habla, Señor. Gracias porque a través de este relato de Elías, el enfrentamiento a los 200 profetas, pero también este asunto de la tensión entre Baal y tú, entre la mala práctica del pueblo de Israel y la poca conciencia, la falta de poder ver su idolatría, la falta de poder ver que estaban claudicando en su corazón entre dos pensamientos, Señor. Gracias porque hoy podemos ver a través de ellos ejemplo en nuestras vidas y pedimos perdón, Señor. Perdón por todas aquellas veces que nosotros hemos claudicado entre dos pensamientos, que hemos estado dispuestos a negociar,
que hemos estado dispuestos a no priorizarte, que hemos estado dispuestos a creer a las mentiras del diablo cuando nos dice que es nuestra culpa, que un negocio no va bien, que es nuestra culpa que un asunto no va bien, que es nuestra culpa que la situación esté así, que es nuestra fidelidad a ti, que por qué la situación está así. No, Señor, no nos permitas claudicar en esos dos pensamientos. Perdónanos por haber muchas veces claudicado en dos pensamientos y ayúdanos. Ayúdanos a ser definidos por ti. A que no estemos claudicando entre dos pensamientos por amor al vino, al aceite, por amor a preventas, por amor a interés económico, o incluso, Señor, por amor a aquello que tú realmente nos diste como bendición, pero que muchas veces nos pruebas para ver qué hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender nuestros propios errores, a analizar, a ver, a identificar y a cambiar todo aquello que no te agrada, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos claudicado entre dos pensamientos y hemos hecho como el pueblo de Israel, simplemente quedarnos callados, no decir nada, no accionar ni a favor ni en contra, sino simplemente quedarnos pensando que ese punto neutro y de silencio es el mejor que adoptamos, cuando realmente ese claudicar es un claudicar que a ti te molesta, Señor. Es un claudicar que a ti te indigna. Es un claudicar que es en efecto ya idolatría, Señor. Perdónanos por eso y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tenerte a ti y solamente a ti en el centro de nuestras vidas y reconocer que solamente tú eres, Señor. Y si en un momento tú permites una sequía en nuestra vida, el saber que eres tú el que traerá la provisión, Señor. De donde sea, de donde no nos imaginamos, eres tú el que traerá siempre la provisión. Gracias, Señor, te damos, porque eres nuestro provisor. Gracias, porque eres tú nuestro todo. Y ayúdanos a alinear nuestras vidas, pensamientos, nuestro camino y diario andar en función a esa verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.